Buenas tardes, soy el aprendiz William Alberto Montenegro Viloria del curso de Desarrollo de Productos Electrónicos del SENA. En esta ocasión tenemos esta evidencia para hablar sobre la conservación de la energía en la clase de Ciencias con el profesor John Freddy López. Como introducción tenemos que la conservación de la energía se presenta en diferentes ramas de las ciencias, como en este caso la física. Vamos a hablar de la termodinámica, en qué consiste, sus propósitos, el electromagnetismo, las ondas y las oscilaciones. La primera ley de la conservación de la energía en la termodinámica fue el físico francés Antoine Lavoisier. Luego, James Prescott Joule, quien demostró mediante un experimento, utilizando la energía potencial, haciendo mover un elemento en el agua que medía 14.5 grados centígrados. Al mover esas paletas, lo que hace es que genera un calor que se eleva la temperatura de esta agua en 1 grado centígrado. Y ese trabajo realizado es de 4180 joules para lograr calentar el agua 1 grado centígrado. Esta fue la relación que él logró hacer, que mediante en un sistema ver cómo se relacionan el trabajo y la energía. Y por eso fue que se desarrolló la frase de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otras energías. Termodinámica es la rama de la física que nos permite estudiar los procesos de intercambio de masa y energía térmica entre sistemas térmicos diferentes. Esta interrelación, como por ejemplo tenemos en la actualidad que hay una mezcla de cemento con la que elaboran unos postes de energía. Estos, por su composición, generan una electricidad que es aprovechada para la iluminación de la lámpara en el alumbrado público, ayudadas también por una celda fotovoltaica, con la cual entre los dos hace que duren pues toda la noche prendidas. Ese digamos que sería el avance tecnológico para la termodinámica. Tienen bajo costo, porque muchos de los avances a veces son muy costosos, en este caso es muy económico. Esta es la primera ley de la termodinámica. Como dijimos anteriormente, Joule es quien ideó esta fórmula y es delta U, que es el cambio de la energía interna, Q, que es igual a Q en julios, Q es el calor recibido, y menos W, también en julios, W es el trabajo realizado por el sistema. En este ejemplo tenemos el motor de un avión, el cual al inyectarse combustible, este genera calor al moverse la maquinaria y hay movimiento. Entonces se crea energía cinética, calórica, por tanto la energía es constante, sino que cambio a otros tipos de energía. Esa es. La segunda ley es la ley de la entropía. Dice que cuando ocurre un proceso termodinámico, este ocurre en una sola dirección con respecto al tiempo, pero no viceversa. Por ejemplo, cuando quemamos un trozo de madera, produce calor y se convierte en ceniza. Entonces vemos cómo se degrada
el- esa masa. La energía sabemos que no se, no se destruye, pero sí se transforma en otras cosas. Esa degradación es lo que le llaman entropía, lo que es alta entropía, baja entropía, cuando está más organizado su- sus componentes. Entonces dice que el universo cada vez, al pasar del tiempo, él va cada vez siendo más desgastado, y tiene que ver con la temperatura. Entonces da la fórmula en la que establece que el cambio en la entropía, la entropía es la letra S, será siempre igual o mayor a la transferencia de calor dividido por la temperatura del sistema. Y esta es la fórmula que él establece para esta ley. Esta otra ley de la termodinámica es la ley cero. Dice que en un sistema termodinámico en el que intervienen varias temperaturas, dice que si A tiene la misma temperatura que B y B la misma temperatura que C, entonces A y C también están a la misma temperatura. Lo cual quiere decir que si dos sistemas están en equilibrio térmico con respecto a un tercero, entonces también están en equilibrio entre sí. Y hay otra ley que es la ley del cero absoluto. Se refiere a la temperatura cuando baja al cero absoluto en grados Kelvin, que es difícil llegar a esa temperatura, pero que cuando se llega ahí, los procesos termodinámicos son más lentos. Por eso se conservan más los materiales con esas bajas temperaturas. Los avances tecnológicos impulsados por la conservación de la energía, tenemos la máquina a vapor, en su tiempo fue la revolución industrial, la electricidad, las energías renovables, los transistores, los motores de combustión interna, las baterías, el internet, etcétera. Tenemos el electromagnetismo como una de las principales mmm, grandes avances tecnológicos que en la actualidad utilizamos. Eh, Bajo los principios de las leyes de las ecuaciones de Maxwell, y lo cubren cuatro leyes. Una donde habla de la electrostática, la ley de Gauss del magnetismo, donde dice que no existen monopolos, o sea, no, siempre va a haber, si uno divide un imán en dos, siempre va a haber un polo norte y un polo sur. Otra es la ley de Faraday, en donde muestra el principio del generador, eh, donde muestra la relación que hay entre el imán con el campo eléctrico. Entonces, cómo se genera la corriente al moverse ese imán dentro de dentro de unas bobinas de alambre. La otra es la ley de Ampère, donde hablan de la circulación de la corriente sobre un campo eléctrico variable. Vemos que este es el caso de un motor eléctrico, un generador, el transformador, los inductores. Todas estas cosas se mueven por medio del electromagnetismo. Pues tenemos muchas cosas con las que utilizamos el electromagnetismo. Vemos el tren bala, la resonancia magnética, las unidades de almacenamiento usan el electroimán como tal. Y el tema de las ondas y las oscilaciones va muy relacionado también con el electromagnetismo. Las ondas se generan por las oscilaciones. Las oscilaciones son perturbaciones del espacio en las que interactúan la electricidad y el magnetismo. Esas ondas viajan por el espacio sin desplazar masa.
solamente transporta energía y esa energía es recibida a grandes distancias. En cuanto a las ondas, de acuerdo a su frecuencia, van variando su nombre. Encontramos, como es el caso, las emisiones electromagnéticas que se usan en las telecomunicaciones, celular, internet, wifi, las aeronaves, los buques, usan estas frecuencias tanto para comunicaciones como para radares, etc. Aquí vemos la curva de la onda, de una onda, muestra que la longitud de onda entre cresta y cresta, la amplitud de onda y una fórmula que relaciona la velocidad de la onda es igual a la longitud de la onda dividida por el periodo. Aquí podemos ver, de acuerdo a las frecuencias, lo que son las ondas electromagnéticas. Tenemos aquí en la mitad la luz ultravioleta, los rayos X y los más intensos serían los rayos gamma. Menores que la luz serían los rayos infrarrojos. Aquí podemos ver cómo de acuerdo a la frecuencia van siendo menos dañinos o más dañinos estas frecuencias para el ser humano. Las oscilaciones decimos que son movimientos repetitivos de un objeto alrededor de un punto de equilibrio. Estas oscilaciones crean ondas y esas ondas se propagan por el espacio, sea por el vacío o por el agua o por el aire, y donde transmiten la energía sin materia. Aquí vemos cómo, hablando de los campos electromagnéticos, cómo a través de un filamento, de un alambre, en el cual gira una corriente, circula una corriente, se crea un campo magnético alrededor de él. Y bajo este principio es que se han hecho estudios para el electromagnetismo. Gracias al electromagnetismo es que se crean los generadores y, y gracias a él es que hoy en día muchas de las fuentes de energía que hoy utilizamos está la energía eléctrica, son generadores movidos por aire, sería energía eólica, hidráulica cuando viene de las mover turbinas a partir del agua, etcétera. Y ya con esto terminamos esta presentación. Gracias.